noches con todos, mi nombre es Carlos Carrión y en este video voy a explicar sobre lo que es el modelo a pequeña señal y su aplicación y operación en la región de ruptura inversa de los diodos Zener. Todos estos temas se dan en lo que es la materia electrónica. Como primer tema vamos a empezar con lo que es modelo a pequeña señal y su aplicación. Dice que este es el fundamento de la amplificación, pues en el fondo de la amplificación no es sino la respuesta magnificada en un nodo privilegiado de un circuito llamado salida ante una perturbación entre otro llamado entrada. Bueno, como podemos explicar, lo que es el modelo a pequeña señal nos dice que es un ejemplo de lo que es un diodo como dispositivo no lineal, con solo dos entradas o puertos. En este dispositivo la corriente que lo atraviesa, es función de la tensión entre ambos puertos. Digamos, tenemos el uso de la caída de sentido directo del diodo en regulación de voltaje. Un regulador de voltaje es un circuito cuya finalidad es proporcionar un voltaje constante de corriente directa entre sus terminales de salida. Es necesario que el voltaje de salida se mantenga tan constante como sea posible, a pesar de cambios de la corriente de carga y cambios en el voltaje de corriente directa de la fuente de alimentación que alimenta el circuito regulador. Tenemos otro tema que habla sobre el modelo de diodo de alta frecuencia. Se aplica cuando la frecuencia de señal es suficientemente baja para que los efectos de almacenamiento de carga del diodo se pueda despreciar. Estos efectos se modelaron para pequeñas señales con dos capacitancias. Este modelo se puede usar en el análisis de circuitos de diodos en donde aparecen señales de alta frecuencia. Ahora vamos con la operación en la región de ruptura inversa en los diodos Zener. Habla de que el diodo exhibe en la región de ruptura y la caída de voltaje que es casi constante. O sea, esto indica que los diodos operan en la región de ruptura, que pueden usar en el diseño de reguladores de voltaje. Tenemos una clasificación del diodo, por lo que su fabricante al momento de diseñar esto crean diodos especiales para operar específicamente en la región de ruptura, que son diodos de ruptura o más comúnmente diodos Zener, aun cuando el mecanismo de ruptura es con frecuencia de avalancha. Tenemos especificaciones y modelos de un diodo Zener. El fabricante suele especificar el voltaje en paralelo con el diodo Zener a una corriente especificada de prueba. De este modo, un diodo Zener de 6.8 voltios exhibirá una caída de 6.8 voltios a una corriente especificada de una prueba de 10 miliamperios. Tenemos como siguiente tema diseño del regulador Zener en derivación. La función del regulador de voltaje se describió en un circuito regulador de voltaje que utiliza un diodo Zener. Este circuito se conoce como regulador de derivación porque el diodo Zener está conectado en paralelo con la carga. Este voltaje bruto de alimentación se puede obtener como la salida de un circuito rectificador, como se verá en secciones subsiguientes. La carga puede ser un simple resistor o complejo circuito electrónico. Y por último tenemos efectos de temperatura. La dependencia del voltaje Zener en la temperatura se especifica en términos de su coeficiente de temperatura. Depende del voltaje Zener y para un diodo determinado, en el que varía la corriente o operación. Los diodos Zener cuyo voltaje es mayor a 5 voltios, es
te da te da un coeficiente positivo. En caso contrario, si es menor a 5 voltios, te da un coeficiente de temperatura negativo. Bueno, eso es lo que esos son los temas dichos en este video. Espero que les hayan servido de alguna ayuda. Todas las semanas estaré subiendo un video de diferente tema en base a lo que es la electrónica. Muchas gracias.